¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a David Agüero Fotografía, y en el día de hoy os traigo un vídeo que me hace muchísima ilusión porque, como habréis visto en la cartela del vídeo, me he comprado una cámara nueva, tenemos juguetito nuevo y hasta la fecha es la cámara en la que más dinero he invertido. La verdad que hay que desprenderse de muchos billetes para, bueno, pues poder tener esta cámara. Y en este vídeo os voy a estar contando el porqué de esta decisión y cuáles son los parámetros o los aspectos de esta cámara que me han empujado a, pues eso, comprarla y empezar a trabajar con ella. Así que dentro intro y vamos con el vídeo. Bueno, pues la cámara que he decidido comprar es la Sony FX3. Como sabréis muchos de vosotros, otros supongo que no tanto, no es una cámara nueva en el mercado, no es la última cámara que haya salido, pero bueno, pues sí que es una de las cámaras más top a la hora de pues, grabación de vídeo, nivel eventos y proyectos tipo documentales y así, bueno, pues que está asequible. Y bueno, he decidido pues comprar esta cámara, este cuerpo de cámara, porque bueno, pues hay ciertas cosas que mejoran sobre la 7.4 y creo que me va a hacer la vida bastante, por así decirlo, simple a la hora de trabajar. Y bueno, pues os voy a estar hablando, ¿no?, sobre los aspectos que me han empujado, ¿no?, a hacer el desembolso de esta cámara, que la verdad que hay que tenerlo muy claro para decidir comprarse esta cámara, este tipo de cuerpo, porque el precio son los 4.700 euros. La verdad que es mucho dinero y hay que trabajar mucho y hay que tenerlo muy claro para, pues, sobre todo, decidir gastarse una suma tan elevada de dinero en un cuerpo de cámara que sí, obviamente queremos sacarle rentabilidad y pensamos que, pues, obviamente es nuestra herramienta de trabajo y vamos a ganar dinero con ella. Pero ¿realmente es tan necesario el cambio o la mejora, o nuestros clientes lo van a, por así decirlo, favorecer o agradecer a la hora de pagar o así? Bueno, pues realmente no lo sé. Yo es algo que he hecho una apuesta, que no sé, nunca es una apuesta segura, obviamente, pero sí que llevo observando desde hace un tiempo una tendencia en la que pues la mayoría de mis clientes y los clientes nuevos que me entran son para hacer trabajos en vídeo, tanto en bodas como en eventos, con lo cual creo que es un buen momento para invertir en tanto en mi formación en cuanto a vídeo como en equipo mío para grabar. Y sí que es verdad que con la 7.4 estoy súper contento en la calidad de grabación, con el follow focus, con el tratamiento del ruido, con las posibilidades que me da en 422 etc. Pero creo que es bastante relevante ciertos aspectos que me da la FX3, de los cuales vamos a hablar en unos segundos, y que la A7 ni la A7 tienen. Así que vamos para allá, ¿vale? Bueno, lo primero sobre lo que vamos a hablar sobre esta máquina, bueno, pues es el peso, ¿vale? Esta máquina tiene un peso aproximado de unos 600 gramos y comparándola con la A7 y la A7 tienen aproximadamente 960, bueno, se están rozando el kilo con batería y su tarjeta, ¿vale? Entonces, ¿esto es algo relevante? Bueno, no es el aspecto más relevante porque obviamente entreno y me gusta estar fuerte para hacer trabajos tanto de todo el día como de bodas como en eventos, ¿no?, y poder cargar con el gimbal durante muchísimas horas. Pero esos 400 gramos o casi 400 gramos que podemos ahorrarnos de peso en la cámara, pues bueno, yo creo que son relevantes, es un aspecto a tener en cuenta y es algo muy bueno que Sony haya podido reducir el peso. ¿Y a qué es debido, no, esa reducción de peso? Bueno, pues esta cámara no tiene visor, ¿vale? Como podemos observar, normalmente el visor estaría aquí puesto en la parte de arriba y nosotros podríamos acercar el ojo para ver a través del visor cuando hay mucha luz y demás, ¿no?, cuando el sol nos está dando de contra. En este caso, pues no, tenemos que tirar todo el rato de pues la pantalla, que la verdad que es una pantalla bastante bien resuelta, es una pantalla que va a funcionar perfectamente y sinceramente en vídeo pues yo no demando visor.
De hecho, esta cámara es full para vídeo, aunque también puede hacer fotos. Tiene un sensor de 12 megapíxeles que puede hacer fotos también. Y sinceramente, pues bueno, no es lo mejor, ¿no? Para hacer fotos tengo la A7 IV, que es la cámara con la que estoy grabando, y para ello me compré la A7 IV, ¿no? Tiene 33 megapíxeles y funciona perfectamente, ¿no? Pero en este caso, bueno, pues saber que si quiero, pues me voy a hacer un viaje y solamente quiero llevarme la FX3, bueno, puedo llevármela y hacer fotos. Pero el peso es algo relevante y es algo bueno, pues se agradece mucho, ¿vale? Punto positivo también para esta cámara, bueno, pues la gente de Sony ha decidido meter cargador en la caja, ¿vale? Esto sí que es verdad que es algo que me parecía inusual, ¿no? Que Sony dentro de su packaging, ¿no? Tú te comprabas, en este caso yo, por ejemplo, la A7 III o la A7 IV y venía realmente con un cable de corriente, con una especie de conversor y pues un cable que va a USB-C para cargar la cámara. Esto, sinceramente, yo lo he considerado siempre un punto muy negativo para Sony, una putada, porque no puedo sacar la batería y cargarla directamente en un cargador, simplemente puedo cargarla a través de la cámara. Si estamos en una boda y queremos cargar baterías para no quedarnos cortos de baterías, pues bueno, tenemos que dejar una de las cámaras o la cámara incluso cargando. O sea, es algo para mí que es impensable, ¿no? Y tener que invertir después de gastarte, yo qué sé, 2.800, 2.900 euros en una cámara o 4.000 y pico, el no tener ese cargador externo es algo que bienvenidos al mundo real, Sony, teníais que hacer y gracias por haber metido cargador porque, bueno, pues sin él los curros que duran muchas horas sin tener 7 8 baterías es algo complicado, ¿no? Uno de los aspectos más relevantes sobre los que podemos hablar del apartado técnico sobre la FX3, bueno, pues es que es Cinema Line y que tiene un montón de características que las otras cámaras no tienen. Eh, ¿Esto es relevante? Bueno, pues realmente para mí, en cierto modo, ahora se está convirtiendo cada vez en más relevante. ¿Por qué? Bueno, pues porque cada vez tengo más proyectos personales, tipo documentales y entrevistas más largas. Y bueno, pues tener esto es algo relevante, pues de tener la posibilidad de grabar en S-Log en 3 en el modo EI, que bueno, pues si queréis en algún vídeo posterior haré pues una revisión, ¿no? De cómo funciona esto y de por qué es tan nice el trabajar con el EI, ¿no? Que son base 800 y 12.000 de ISO, bueno, pues lo hablaré, pero en este caso no me voy a centrar en eso, me voy a centrar en la posibilidad de grabar en 4K a 100 FPS, ¿vale? Y no recorte. Vale, una de las tendencias de las cuales pues no me gusta, pero a la cual me tengo que adaptar es todos mis clientes cuando me piden vídeo me piden que grabe en horizontal y que el montaje sea o en horizontal y en vertical. O sea, es decir, siempre me piden que haya una especie de recorte para pues hacer pues vertical y horizontal. Esto realmente es una putada porque te obliga a pues, focalizar, ¿no?, tu mente en componer de una manera distinta. Vale, si yo estoy grabando en horizontal, me gustan los movimientos de plano, por así decirlo, donde ubico a mi sujeto y demás, de una manera que luego tenemos que rescalar para meter al sujeto dentro de un plano vertical. Con la 7.4, bueno, pues tenemos 4K 60, que es bastante nice para los eventos, la cámara lenta, pero tenemos un recorte de 1.5, ¿vale? Entonces cualquier objetivo se recorta más. Y esto para la hora de montaje es un poco liada porque tenemos que tener en cuenta de que si nuestro plano es así y luego lo vamos a hacer un recorte, pues muchas veces me veo en el montaje muy encasillado, o sea, como que el plano está muy apretado, que el sujeto está muy cerca, que no tengo el aire suficiente, el cual sí que he dado, sí que se ve espacioso, sí que se ve guay en el plano horizontal, pero como nos obligan a hacer un montaje en vertical, pues ahí tenemos la liada, ¿no? Entonces,
En este caso la FX3 tiene 4K a 100 sin ningún tipo de recorte. Eso quiere decir que yo puedo plantarle el 24 milímetros y no tener ningún tipo de recorte y aún así grabar todo con un poquito más de amplitud y no tener que preocuparme tanto sobre el tema de, pues, por así decirlo, el recorte y el encuadre, ¿no? O sea, poder grabar más amplio y decir, bueno, pues ya rescalo en algún momento, porque obviamente los clientes quieren vídeo en 1920 por 1080. Entonces, si grabo en 4K, bueno, pues puedo hacer ese recorte tanto en horizontal y puedo tener ese aire que necesito para el vertical para poder tener planos más, por así decirlo, abiertos o con los que yo puedo jugar más a la hora de editar, ¿no? Otro de los aspectos relevantes sobre la cámara, ¿vale? Es que tiene unos ventiladores detrás de la pantalla, los cuales hacen de disipación, ¿vale? Esto es relevante y ahora quizás yo hace un tiempo no lo pensaba relevante porque no me había metido muy en la vorágine del tema de hacer vídeos, pero sí lo es. Y esto es el por qué yo, en vez de comprarme la S3, la Sony A7S3 o la FX3, o sea, he decidido comprarme en este sentido la FX3, ¿vale? La S3 y la FX3 son la misma cámara, realmente tienen el mismo sensor y trabajan de la misma manera. ¿Por qué la FX3 y no la S3? Bueno, la S3 es un cuerpo más compacto, sí, es más parecido pues a lo que está grabando, ¿no? La 7.4 realmente es igual estéticamente, no tiene nada de distinto, pero la FX3 tiene todo el tema de el Cinema Line, que está más enfocada al cine. Entonces está más enfocada al vídeo. Y el tema de los ventiladores, bueno, pues yo pues hace no demasiado he hecho unos documentales con la televisión canaria grabando entrevistas a Chacho Rodríguez y demás. Y he llevado como cuerpo principal la 7.4 y como cuerpo secundario la 7.3. He utilizado las dos cámaras para grabar la entrevista y en las dos he tenido el mismo problema. Cuando llevas X tiempo grabando, si la temperatura ambiente no es nada favorable, las cámaras se van a sobrecalentar. Y esto es una liada. Es decir, si yo estoy haciendo la entrevista a mi padre, o a mi madre, o a mi tío, me da igual que se sobrecaliente porque le digo, oye, chao, cortamos, esperamos a que se enfríe la cámara y ya está. Y nos olvidamos, nos tomamos mientras una cervecita y tranquilamente. Pero en este caso, el Chacho Rodríguez tiene el tiempo muy limitado, pero muy, muy limitado. Y si nos han concedido 45 minutos y el entrevistador quiere estar los 45 minutos hablando con el Chacho, no podemos tener el problema de sobrecalentamiento porque las cámaras se van a apagar y de momento se corta la entrevista y el tiempo sigue corriendo, o sea, el tiempo no se detiene para nosotros. Entonces eso limita mucho el power de la cámara. En este caso, la FX3, como tenemos, como os he dicho, esos pequeños ventiladores, podemos estar grabando la cantidad de tiempo que necesitemos en una entrevista. Es decir, si tenemos una entrevista de una hora, podemos estar grabando una hora, lo único que vamos a tener es que en la cámara se van a encender los ventiladores para disipar todo ese calor que entra, porque recordemos, estas cámaras son muy, muy pequeñas, tienen todos los componentes electrónicos demasiado juntos, entonces todo lo que hay dentro genera calor y ese calor hay que disiparlo, hay que quitarlo, con lo cual, en este caso, la FX3, nice, gracias por haberle metido el ventilador, porque vamos a poder grabar nuestras entrevistas o nuestros trabajos sin tiempo limitado. Es decir, la única limitación que vamos a tener es la cantidad de horas que podemos grabar con nuestra tarjeta, ¿vale? Bueno, otro de los aspectos más relevantes en cuanto a la FX3 y por qué no a la S3, bueno, pues es este pequeño agarre que tiene, bueno, que tampoco tiene nada de pequeño, pero bueno, nos permite hacer, por así decirlo, grabaciones handheld o cámara en mano, como lo queramos llamar, bastante más fluidas, ¿vale? Es decir, tener como un pequeño punto de apoyo extra, ¿vale? En la cámara, con el cual podemos grabar ciertos planos quizás no tan estabilizados como con el gimbal, pero sí que tendríamos la posibilidad de, por así decirlo, hacer unos pequeños paneitos y para currar en eventos creo que viene bastante bien, que te permite ser bastante ágil y tener ese, por así decirlo, mínimo de
calidad a la hora de movimientos y estabilidad, ¿vale? ¿Y por qué también es relevante este pequeño agarre? Bueno, pues porque tenemos aquí un pequeño dial en el cual podremos toquetear todos nuestros canales de audio de una manera más precisa y correcta, ¿vale? En el cual pues podemos elegir el tipo de micro que nos está entrando, ¿vale? En automático o en manual, elegir la ganancia del micro, ¿vale? Si es 0, 10 o más 20 decibelios, y line, mic o más 48 voltios, ¿vale? Pues esto la verdad que es una ciencia que tendríais que estudiarlo, habría que estudiarlo para ver cuál es la mejor configuración para cada una de las cosas. No es lo mismo sacar de aquí un micro de corbata para una persona que sacar un micro para hacer un canutazo, es decir, poner aquí el micro, ¿vale? Que nos tenemos en esta pequeña agarradera, podríamos poner un micro de cañón para recoger sonido ambiente o hacer canutazos, es decir, entrevistas así, en cámara en mano, en el cual simplemente se le lanza una pregunta al entrevistado y él responde mirando a cámara, con lo cual ahí recogeríamos todo el sonido que querríamos y lo tendríamos, ¿vale? Pero es súper, súper, súper relevante y cosa que no tenemos en la 7S3, que es que la cámara en este caso tiene roscas por alrededor de todo su cuerpo, ¿vale? Y lo que nos va a permitir en este sentido es, sin necesidad de comprar ningún case, es decir, ninguna jaula para meterle a la cámara, que es lo único que hace es meterle más peso, podríamos ponerle un monitor. Es decir, si yo quisiera, en este caso, le podría poner un monitor aquí, ¿vale? Y tener tanto la entrada del micro como el monitor en la parte de arriba. Pero si yo quisiera, tendría para ponérselo aquí, o aquí, o en este lado, según la necesidad que yo quiera y sin necesidad de tener que aumentarle el peso en, yo que sé, cuánto pesa un case, 100 o 200 gramos, no lo sé, no, porque no he comprado nunca ninguno, pero sí que es verdad que es algo para mí bastante relevante y lo cual hace que, en cierto modo, decida el comprarme la FX3 en vez de la 7S3, teniendo en cuenta de que son la misma cámara, ¿vale? O sea, eso es algo, por así decirlo, bastante relevante. Y otra de las cosas, y ya por último para terminar, que es algo pues quizás menos relevante, pero bueno, a mí me gusta, que es la botonera y la disposición de ciertos botones, ¿no? Que sí que es verdad que en la A7S3 tenemos muchos botones y los podemos configurar como queramos para grabar vídeo, pero en este caso tenemos en la parte de aquí un botón de comenzar a grabar, que esto realmente para mí es bastante guay porque estoy grabando con el gimbal y en vez de buscar darle aquí arriba, le doy aquí adelante y me olvido, ¿vale? Y cosas que, bueno, pues tiene esta cámara que no tiene la S3, talis, luces de tali. ¿Esto qué es? Bueno, pues son unas luces que se encienden cuando tú estás grabando en rojo, ¿vale? Para saber todo el rato que estamos grabando o no estamos grabando, ¿vale? Esto es algo relevante cuando estamos grabando en ciertas situaciones en las que no podemos permitirnos el fallo de darle a grabar cuando pensamos que estamos parados y viceversa. O sea, es decir, si esto ocurre en una boda, estamos perdidos, con lo cual yo aquí en este caso este botón se enciende en rojo, el botón de rec de aquí también se enciende en rojo y aquí tenemos una pequeña bandita de LED que nos indica que estamos grabando, y en el resto de diales, bueno, pues tenemos eh, el iris, el white balance, el ISO, tenemos un pequeño joystick que en vez de tenerlo aquí delante lo tenemos aquí arriba, ¿vale? Tenemos el magnification del focus, ¿vale? Pulsamos el botón, se amplía la imagen por si estamos haciendo enfoque manual y queremos tener más claro que nuestro sujeto o nuestra cosa que tenemos que tener enfocada está en foco, ¿vale? Tenemos el botón FN, como siempre, ¿vale? Cebra, que esto es relevante porque según el modo de grabación que tengamos, si estamos en ese Cinetone o si estamos en ese Log 3, tenemos que exponer de manera distinta, entonces el nivel de cebra lo tenemos que variar según pues el tipo de grabación que estemos haciendo, ¿vale? Tenemos el picking y el shutter, ¿vale? Para variar nuestro shutter. Luego el botón de encendido y de apagado cambia, ¿vale? Ya no está en la parte de aquí, ¿vale? Aquí solo tenemos la ruletita para el diafragma. Lo tenemos en la parte de aquí delante, que eso sinceramente me da un poco igual, con lo cual esto sería, por así decirlo, un poco todo. Y por último vamos a hablar de un aspecto
que es positivo y negativo a la vez, ¿vale? Que es las tarjetas. Bueno, pues para poder grabar vídeo 422, RAW, lo que sea, o Lintra o tal, pues necesitamos de tarjetas especiales. En este caso, Sony trabaja con CF Express tipo A. ¿Vale? Son unas tarjetas maravillosas, tienen una velocidad de escritura y de lectura eh, increíble, o sea, boom, te explota el cerebro de lo rápidas que son, de la capacidad que tienen, lo chiquititas que son y lo buenas que son, ¿no? Pero es algo desorbitado el precio, ¿vale? En este caso, la de 80 gigas son 180 euros y la de 160 son 380 euros, casi 400. Es una puñetera locura. Yo en este caso tengo dos CF Express tipo A de 80 gigas cada una. Está bien, es bastante, pero si queremos grabar pues en la mayor calidad, en 422, etc, pues tendremos que hacerlo con un monitor externo, con un disco SSD, en el cual almacenemos. Yo en mi caso tengo un Ninja Flame, en el cual tengo pues metido un disco duro SSD de 500 gigas y luego tengo otro disco duro SSD de 500 gigas por si acaso se va muy de madre la grabación y tuviéramos que buscar más espacio, ¿no? Entonces, en este caso es, por así decirlo, el único punto negativo que yo le veo es que la CF Express tipo A de momento está muy cara. Creo que no va a bajar de precio, es algo que me duele, pero es así, no va a bajar de precio y bueno, pues es lo que hay, ¿no? Bueno, espero que os haya gustado y que si queréis saber más sobre el apartado técnico y cómo configurar esta cámara y sacarle el máximo partido a esta cámara, pues me lo dejéis en los comentarios y si os ha gustado el vídeo le deis a like, os suscribáis y me escribáis en los comentarios qué son las cosas que queréis ir viendo más adelante sobre tanto esta cámara como el resto de material con el que trabajo y posibles vídeos que os gustaría ver. Así que nada, un abrazo y nos vemos en el siguiente.